Iglesia, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo, un nuevo podcast. Estamos muy contentos de estar acá, de poder conversar, intercambiar ideas, de poder exprimir al máximo lo que ha sido la prédica y sobre todo este profeta. Y hoy en un nuevo capítulo, por así decirlo, nos acompaña nuestro pastor Gabriel. Pastor, ahí si quieres saludar a los que nos ven y escuchan. Hola a todos, qué bueno que están aprovechando esta oportunidad, este recurso de profundizar un poco en lo que hablamos. Yo creo que el profeta de esta semana, el profeta Nahum, es como quizá el más desconocido. Sí. Por lo menos en lo personal, el que yo menos tenía como grandes nociones de su historia, de lo que él proponía. Entonces está bueno profundizar y que no pase así como... Sí, yo escuché el nombre y dije, wow, un nuevo libro en la Biblia. ¿Sí? Porque igual me he dado con la sorpresa y aquí me abro. Ha sido de bendición esta serie y bueno, el estudiar los profetas no tan menores me ha sorprendido un montón. O sea, hay mucha sabiduría que hemos pasado por delante, creo yo. Sí. Así que bueno, para partir un poco esta conversación, para partir el podcast, tenemos nuestra pregunta ahí de rigor. Así que, pastor, si pudiera el desafío, si pudiera resumir su prédica en un minuto, ¿cómo sería? En un minuto. Bueno, Dios es un Dios justo y poderoso, y también es un Dios de amor. Pero al ser un Dios justo, está obligado por su carácter, ¿cierto? No puede dejar esos niveles de maldad sin un juicio. Y ese mensaje es súper como duro. Sí, totalmente. A mí no me gusta, en lo personal, porque es como que tengo que reconciliar estas ideas de santidad de Dios, amor de Dios, y creo que para la mente moderna es un poco difícil. Pero el punto de la Biblia es entender más de Dios, de su plan, de sus propósitos, y no adaptar la Biblia a mi forma de pensar. Entonces me gustan los libros que en el fondo me hacen desafiar mis ideas con las cuales yo llego al texto y decir, ¿sabes qué? Me tengo que abrir a algo más grande. Acá estamos hablando de historia de la humanidad, son lugares reales, con hechos reales, con cosas que realmente sucedieron. Entonces es interesante pensar en el juicio de Dios y el amor de Dios y cómo estas dos cosas dialogan. Totalmente, a mí me sorprendió mucho. O sea, creo que ha sido uno de los profetas donde el sentido o el carácter o la personalidad del libro ha sido muy demarcada. Y como tú lo dijiste, el juicio, sin decir que los otros profetas han hablado de juicios, sentí que en este libro era más predominante esta idea, era más concreta y sobre todo tenía mucha influencia en todo el relato. Y bueno, por ahí en la prédica se mencionó, finalizando la prédica, que igual las últimas palabras que se citaron eran casi tonos muy abajo, o sea, casi como, ¿qué queda para nosotros? Sí. Y es interesante ver cómo estos aspectos de esperanza, de fidelidad, y aquí va un punto interesante que salió, que era, pudimos ver de cómo mantener la fidelidad en tiempos difíciles. Sí. Y quizás ha sido un tema que se ha conversado, puede salir por ahí en otros temas, en otras prédicas, pero si lo trasladamos a la historia del relato bíblico y hacemos el paralelo obviamente con la actualidad de nosotros, y unimos esta frase de cómo es la fidelidad, cómo nuestra fidelidad en tiempos difíciles, creo que podemos extraer mucho de lo que nos está entregando el profeta en este sentido. Sí, de hecho, aunque no lo parece, hay dos partes que en el relato habla de que Judá va a ser restaurada, o hay como estas ideas de que Israel también tuvo sus momentos, ¿cierto?, donde Dios lo juzgó, o sea, Sí. y creo que eso es interesante, y Israel, Judá, ¿cierto?, los dos reinos, o sea, es interesante como darse cuenta de que no es solamente un juicio de Dios para los malos, es un juicio de Dios para la humanidad, y dentro de esa humanidad está el pueblo de Dios. Claro. Y ellos no se salvaron, o sea, de que Dios les dijera,
no puede ser que ustedes se están comportando de esta forma. Y esa forma, yo creo que tiene que ver con el pecado como en nosotros, como seres humanos, pero también tiene que ver con lo aprendido. Y Israel vivió 400 años bajo el imperio de Egipto, con un faraón que era brutal también. O sea, nosotros cuando hablamos, no sé, de repente de las 10 plagas, como que todo, no sé si les pasa a los demás, pero los que nos criamos en la iglesia, nos acordamos que dibujábamos con cositas que pasaban con las ranas, Entonces, como que cuesta pensar que esto era real, era vida real, y en ese momento Dios estaba liberando a su pueblo, pero estaba también ejerciendo un juicio tremendo sobre Faraón como un líder autoritario, súper violento, que mandó a matar en un momento a todos los bebés, o sea, a los bebés hebreos por que ellos se estaban haciendo muy grandes. Totalmente. O sea, tácticas como crueles, inhumanas de guerra, ¿me entendí? Sobre un pueblo que te sirvió fielmente por mucho tiempo. Entonces, yo creo que esas cosas van marcando la historia, en este caso de un pueblo, y que es muy difícil sacártela. Me pasó, que pude visitar Kurdistán y estuve ahí en esa zona un poco de Medio Oriente, y de verdad que las historias son como muy repetitivas de luchar y de pelear, y los ejércitos, y los kurdos tienen como un ejército como más de resistencia, que se metían en los cerros, que eran locos duros, así. Pero tú empezás a pensar, bueno, ellos deben también arrastrar una herencia que es linda en el sentido de resistir, pero también hay un lado de violencia que la guerra propiamente tal te la inculca. Entonces, es muy heavy pensar cómo estas cosas que son también generacionales y tienen que ver con también zonas geográficas del mundo, o sea, como que impactan en la vida en el día a día. Y hablamos de Nimrod como el fundador tanto de Babel, que es Babilonia, o Nínive, ¿cierto? Y este tipo era un guerrero, era fuerte y todo eso, pero también el texto como que nos da a entender que era como rebelde, era rebelde ante Dios, y él era el que fundó estas ciudades y se hizo como, no sé si él se hizo, la gente lo hizo, pero como rey. Y en un super líder. Y yo creo que Dios no anhelaba ese modelo en ese momento. Eso estuvo brutal. Lo anoté por ahí, el significado, la relevancia que hay hoy en día, o que se mostró en el texto, sobre las ciudades o estas megaciudades, donde a modo de pueblo, de comunidad, llevándolo al lenguaje actual, a modo de país, de región, ¿qué es lo que estamos direccionando? ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y hacia dónde estamos apuntando como pueblo y humanidad. Eso yo lo encontré brutal, porque en los relatos bíblicos podemos ver cómo Dios ponía un stop, por así decirlo, como él él actuaba en ese sentido de maneras quizás muy drásticas y también muy sabias al mismo tiempo. Y hoy en día viendo, y mientras tú hablabas, y pensaba, qué brígido este paralelo donde vemos a Dios en estos juicios tan presentes, directos, con su voz directa, y donde con tanta sabiduría también y amor, creo yo, genera todo este plan para estas ciudades donde les pone el freno, hay un proceso, y lo traslada hoy en día, porque hoy en día podemos, analizando globalmente, nos vamos muy bien, por así decirlo, o sea, contexto país, a veces contexto comuna, y si me achico un poco más, contexto villa. O sea, hoy día los vecindarios son brutales. O sea, yo donde vivo ya he salido como 3 veces en la tele y ha sido chistoso. Gracias a Dios no me han visto, pero el vecindario ya ha salido. Entonces, voy a empezar a buscar. Claro. Ahí yo voy con mi pijama a comprar pan en la mañana. No. Pero a nivel vecindario ya estamos así, o sea, no hay escapatoria, por así decirlo. Y aquí viene un punto interesante sobre este juicio que me hizo aclarar un poco esta idea, porque yo dije, wow,
qué bacán sería ver a Dios como, oye, dando stop a todo. Pero dentro de la prédica mencionaste algo muy power, que era que hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de ser esa influencia. Tenemos la oportunidad de ser parte de la historia de Dios a través de lo que Él nos ha dado y ser influencia desde nuestro lugar donde vivimos, nuestro hogar, con que nos relacionamos, de ser agentes de cambio, por así decirlo, y convertirnos, o sea, quizás aquí voy a atribuirme mucho, pero en ser capaces de ser profetas recordando la palabra de Dios en cualquier lugar en donde nosotros estemos. Sí. Y aquí me tomo, quizás me voy a adelantar mucho en nuestro guión, pero dijiste algo que me gustó mucho, que es la principal responsabilidad de llevar la fe hacia nuestros hijos, familias, lugares, son los padres, claro, las familias, el hogar. El hogar tiene un poder increíble en todo esto. Sí. Bueno, y a raíz de esta como conversación, ¿cierto? De las megaciudades, de todo lo que se va dando ahí, era porque Nínive, hablamos hace 2 semanas atrás, tuvo un momento, un arrepentimiento, un avivamiento, si quisiéramos llamarle, así como, wow, desde el rey hasta el perro, ¿cierto? Todos así como cambiaron. Y es como súper, como por un lado, como bien, porque Dios interviene y envía a un profeta que aún sin ganas termina entregando un mensaje que cambia la vida de muchas personas, claro, ¿cierto? Entonces es muy lindo, pero algo pasó entre esas generaciones que no sabemos hasta qué punto volvieron a sus antiguas andanzas, claro, ¿cierto? Y ahí yo digo, claro, quizás ellos no supieron transmitir esto, quizás no supieron contar esta nueva historia de cómo una humanidad puede vivir de una manera diferente, porque lo normal es esta historia de las personas fuertes, los claro, reyes, los guerreros, los Nimrod, ¿cierto? Y al final decimos, bueno, el barrio se puso peligroso, entonces vamos a poner reja. Y se pasaron por arriba de la reja, vamos a poner punta. Claro. Y quizás si le podemos poner electricidad. Mejor. Y es como, y hay que organizarse y tenemos que tener bates. Entonces, claro, ¿cachai? O sea, es como, podemos escalar. Y seguir escalando. En violencia. Y nadie está como quizás atacando el corazón del problema, que son otras cosas. O sea, el sistema educativo para mí en nuestro país no proporciona buenas herramientas. Las clases son muy grandes, ¿cierto? Es muy difícil, no sé, aprender a leer y pensar en ese... No claro, es una excusa, claro, pero sí a veces uno dice, wow, qué lindo sería transformar a través de conocimiento, ¿cierto? Dejando un poco fuera incluso lo que para nosotros es más importante, que es como la parte de la fe y todo, que obviamente que tiene un punto de conexión, claro, súper importante, pero es difícil pensar que todo Maipú va a querer eso. Claro. Pero todo Maipú sí está viviendo rodeado de delincuencia, con claro, portonazos a cada rato, está viviendo como en el miedo, ¿cierto? Y la opción es retraerme, o yo hacerme más fuerte, claro, o yo andar con un arma preparado. Entonces empieza a escalar. De hecho, igual es la opción más rápida, más fácil, y quizás mucha gente actúa por instinto y toma ese camino. Y además que igual, o sea, uno puede percibir que a veces son decisiones muy colectivas, como que alguien dice algo, sí, vamos, y se lanzó y todo. Y claro, esa persona quizás qué directrices tenía o qué estaba pensando, cuál era la orientación de su corazón también. Sí. O sea, es un tema no menor. Ahora, o sea, esto viene desde hace tanto tiempo, es como la guerra que va a terminar con todas las guerras. Claro. Seguimos. Y seguimos, ¿me entendí? O sea, y está súper... Apaguemos el fuego con fuego. Pues claro, está súper como... como parte de la conversación, la violencia hoy en día, de verdad que es parte de la conversación que yo hubiera pensado que en el pleno 2024 hubiésemos llegado a mejores caminos, claro, como seres humanos que pueden dialogar
en todas partes del mundo de manera inmediata, ¿me entendís? Como que esta conectividad, como que esta... Y no, o sea, es todo lo contrario. Ahora, lo interesante, mientras hablabas, que fácil como pueblos, como ciudades, perderse en el camino, como Sí. perderse en la trayectoria, en la historia, perderse el origen de todo y estropearlo, por así decirlo. Entonces, es interesante, como en el relato bíblico se habla, oye, mencionamos, oye, que, o sea, se toca esta idea, que fácil, que se perdieron, se desviaron y todo. Lo chistoso es que nosotros actualmente, que fácil, nuevamente, que la humanidad se vuelve a perder, se vuelve como a entorpecer, por así decirlo. Y aquí viene, o sea, una pregunta clave que dijiste en la predica que me gustó mucho, que yo digo fácilmente esto da para otro podcast, pero es cómo el cristiano hoy en día puede mantenerse en la fe sin titubear, por así decirlo. Porque ahí en ese ejemplo vimos, o sea, no era una persona, era un pueblo que se perdió, que en la historia pueden haber sido, tú mismo lo mencionaste, hasta el mismo perro se convirtió, exagerando un poco, y de repente ya era otra historia, ya no era perro, era gato, o no sé, era todo extropiado, por así decirlo. Sí. Y hoy en día encontramos casos, pueblos, personas, comunidades que fácilmente se han extraviado, luego de años y años de servicio, de años y años de entregar lo mejor, de ser orientados y guiados por Dios, y hoy en día quizás casi son otras personas. Sí, una de las grandes preguntas que yo tengo como para colectiva, así para la humanidad, es por un lado, ¿por qué nos gusta tanto ir tras cosas destructivas? Y creo que la única respuesta real de eso tiene que ver con el pecado y esta idea de nosotros rebelarnos contra Dios. Nos cuesta mucho asumir de que Dios sea quien determina el bien y el mal. Entonces, hay una rebeldía así inherente en el corazón humano, y aunque aunque tengamos una conversión o un arrepentimiento, si nosotros no trabajamos en base a eso, reforzando la idea, es muy difícil que un evento aislado termine como cambiando la trayectoria de toda mi vida. O sea, Dios tiene el poder para hacer eso, y hay momentos que sucede, o sea, gente que tú la ves totalmente transformada, y como yo nunca más volví, no sé, alguien que es adicto a algo, nunca más volví a... Gloria a Dios por eso. Yo creo que dentro de eso generalmente hay un proceso que es más invisible, y lo he hablado, lo he compartido varias veces, que es una idea de ir como cambiando las narrativas que hay en nuestra cabeza predominantes y reemplazarlas por las narrativas de Jesús. Porque es la única forma de entender el tipo de rey que Él fue, por lo tanto participar de su reino y querer avanzar como Él quiere que yo avance. Lo muy normal es, llego a un punto, y cuando Jesús empieza a exigir más que eso, es como que retrocedo a mi antiguo camino. Creo que lo hablamos la otra vez, no estoy seguro, pero está la película de La Misión, que es una película con una música maravillosa, pero básicamente es un lugar donde hay dos curas, están en partes de Brasil y Paraguay trabajando con gente indígena, y bueno, hay mucho que decir ahí, pero uno de los tipos era como de estos que intercambiaba esclavos, y entonces tenía todas sus armas y hizo mucho daño. Y llega un momento que tiene como una especie de encuentro con Dios. Y el otro era un cura ya normal. Entonces él siempre caminó tratando de ir por la vía más de la paz. Entonces llega un momento que ellos y toda su comunidad están presionados por fuera, por ejércitos ya más como imperialistas. Y el tipo que era luchador, que había usado armas, que entendía el camino de la guerra, había botado todas sus cosas, las había enterrado en el río, estaban la había metido como en unas redes y tal, y las fue a buscar y le enseñó a la gente a pelear.
¿cachai? Entonces, es como, siento que es un ejemplo muy vivo. Claro. El otro que es cura se fue como caminando con la gente y lo más triste es que los matan a los dos y bombardean a las dos personas, porque esto es un imperio terrible actuando como Nínive, actuando como Babilonia, pero la respuesta que tuvo este tipo, que había tenido una conversión, que había cambiado, pero el cambio era como, no era suficiente profundo para decir, ¿sabes qué? No voy a volver a buscar mis armas, no voy a enseñarle a los cabros a cómo disparar, no voy a, es como lo natural. Y no sé, yo lucho con eso porque a mí me gusta, no sé, me gusta jugar a la pelota, me gusta ganar, me gusta como que competir. Me gusta competir, me gusta lograr cosas, entonces siempre tengo que estar revisando como, ya, pero ¿por qué? O sea, es un juego, es para divertirme, ¿cachai? Entonces hay un lado como en lo personal que es como tan fácil que se te salga ese, y puede ser un partido entre iglesias, ¿cachai? Y de repente te transformáis. Hay muchos memes relacionados a esto. Sí. Entonces es muy chistoso, pero es como, ese es un ejemplo de algo que no importa nada. Al final, quien ganó en una pichanga de amigos, ¿cierto? Pero aún ahí se nos sale la cadena a veces. Claro. Entonces imagínate cuando lo llevamos a estas cosas más grandes. Yo creo que los hombres luchamos con eso, y no digo que las mujeres no, pero creo que debe tener otra arista que yo no la entiendo tan bien. Claro. Pero tiene también su lado que hay que reprogramar y decir, el reino de Dios es diferente. Y Jesús nos enseñó a ser diferente. Y lo que tú decías, o sea, cómo cambiamos las comunidades es cambiando, o sea, es mostrando una forma de vivir diferente, es mostrando el reino de Dios aquí, ahora. Totalmente. De hecho, se mencionó por ahí qué tan abiertos estamos a tomar los desafíos del reino en nuestra vida. Y es algo que tú mismo mencionabas, qué tan dispuestos vamos a estar a hacer estos cambios, de tomar la iniciativa de hacer los cambios reales aquí y ahora. Mientras hablabas, me recordaste, hay una historia, o sea, hay un relato histórico sobre la guerra, no recuerdo el país exactamente, pero de un soldado en específico que ganó el máximo reconocimiento en su país por ayudar en la guerra sin armas. Él hizo un cambio, él no estaba de acuerdo, era soldado y se enfrentó todo lo que enfrentó y ayudó a muchos soldados, ayudó mucho en la guerra, pero él nunca ocupó un arma. Y él luego recibió su máximo honra con la medalla y todo. Como dije, no recuerdo el dato histórico profundo, pero me recuerda mucho, o sea, lo que conversábamos, porque un soldado que no lleva armas, que es en un entorno de guerra en ese entonces. Entonces, yo pensaba, mientras tomándonos el relato del bíblico, lo que hemos conversado, o sea, nosotros estamos llamados a hacer cosas contraproducentes para la humanidad, para el mundo, y estamos llamados a hacerlo ahora, ya. O sea, tenemos la oportunidad de ser agentes de cambio ahora con los desafíos que nos ha dado el reino de Dios en nuestra vida. Y algo que quizás me hizo clic de toda esta historia profética sobre el profeta, porque al principio conversábamos que el tono es bien duro, Sí. O sea, la profecía es durísima, cuesta encontrar estos haz de luz en medio del relato, pero mientras se terminaba la prédica, yo decía, qué bueno el mensaje para decir, esto es lo que no debo hacer. Y ahí encontré mi mayor luz, por así decirlo. Qué bueno tanto ejemplo, relato de cómo mal se hicieron las cosas, qué tan mal se hicieron las cosas en el relato, para yo poder decir, wow, ese no es el camino. Y eso te da una sabiduría igual interesante. Igual, bueno, eso es lo brillante de la Biblia como libro. En el capítulo 4 ya estamos luchando con la idea de que un hermano mató a su hermano. O sea, a esa pequeña escala ya hay un momento de tensión, violencia, sangre inocente derramada, ¿me entiendes? Entonces, ya en el capítulo 10, 11 estamos hablando de Nimrod, de Babel, ¿cierto? Después del diluvio, después de Noé, o sea, la cosa escala muy rápido porque los seres humanos hemos sido dotados con algo que es ser
muy parecido a Dios, o sea, fuimos creados a imagen de Dios y fuimos entregados una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad no la sabemos manipular, la mayoría de nosotros, porque no estamos, porque el pecado es parte de la historia, Claro. y nosotros no estamos permitiendo que ese Dios que echó a andar todo sea el que dirige y encamina nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar. Y por eso que cuando Jesús viene y entra en la historia, Él no le hace sentido a nadie. Claro. Los líderes religiosos lo encuentran peligroso a tal punto que lo mandan a matar. Los romanos no les interesa, no se quieren meter mucho, pero al final es un problema. Es un problema igual. Es un problema y ya este tipo, y hay que acabar con él. O sea, ¿qué hizo mal? Más que desafiar sistemas que estaban muy corruptos, ¿cierto? Y que estaban beneficiando a unos pocos, que, Claro. es lo que siempre hacen estas jugadas de poder de la humanidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser gente muy honesta, tenemos que ser gente que no es así, que no está tratando. Y en estos tiempos es difícil porque pareciera que no hay suficiente y como que todo lo contrario. Todo va mal a veces. Sí, entonces lo natural es decir, bueno, entonces tengo que agarrar todo lo que puede, el efecto piñata, así, ¿cachai? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es todo lo contrario, pero es súper difícil. Es difícil. Familia, bueno, el tiempo pasa volando nuevamente acá en el podcast. Yo sé que quedan puntos que conversar de los 45 puntos que anoté. Nada. Solo podemos conversar unos 2 o 3 por ahí, pero la instancia está sobre la mesa. La idea es que en su grupo de conexión ahí puedan seguir conversando, dialogando, exprimiendo el tema y sacando nuevas ideas. Yo creo que el profeta da mucho para hablar, sobre todo el tema de la justicia, algo muy, muy interesante. En la semana, con los chicos del grupo compartimos unos videos de Proyecto Biblia que hablan sobre la justicia, también como material de apoyo, súper bueno. Y para profundizar todavía aún más en este profeta que está, bueno, muy interesante, muy duro, por así decirlo. Así que, familia, muchas gracias por acompañarnos. Pastor, si quieres ahí dar palabras al cierre. Bueno, lo último, solamente desafiarles a aprender como la caída de Nínive y la realidad de que muchas veces necesitamos reajustar a mitad de camino. Sí. O sea, qué lástima que esa ciudad que quizás podría haber tenido un desenlace totalmente diferente se perdió, y se perdió al punto, o sea, fue tanta la maldad y tanto el enojo de Dios que no la encontraron hasta como el 1850, no lo encontraron como ciudad. O sea, imagínate el nivel de devastación que hubo. Y bueno, los atacaron, se juntaron los otros 2 imperios, los atacaron, les vino como un del río, vino como así como un diluvio que azotó las murallas, que era como, ¿quién les va a ganar a ellos? Y terminó coincidiendo todas estas cosas, porque Dios lo permitió, y esta gran ciudad al suelo. Entonces también hay una enseñanza ahí para nosotros, en el sentido de cómo de lo generacional, de cómo traspasamos nuestra fe, de cómo llevamos nuestro camino, de que en realidad sí, esto es una lucha y tenemos que estar súper atentos y creciendo y aprovechando cada oportunidad. Yo todavía me quedo con la frase del prédica anterior: Señor, vuelve a pastorearme nuevamente, como un modo de resguardo, de alineamiento y otras cosas más. Me gustó mucho esa oración. Eso, familia, cuídense mucho y bueno, nos vemos en el siguiente podcast.